Responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. La Procuraduría General de la Nación es una institución muy importante, sobre todo a partir de 1991, cuando se le da a los organismos de control la autonomía que necesitaban. Es una institución que tiene que ver con la sociedad y con el Estado desde muchos puntos de vista. Por eso mi invitado esta noche y en el siguiente programa es el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. Procurador, bienvenido a mi programa. Muy buenas noches, Recaute. ¿Cómo le va? Muy agradecido con su gentil invitación. Me encanta tenerlo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por dónde le gustaría que empezáramos? No, eso sí lo dejo. Dejo que la emboscada sea de su iniciativa. No, usted es muy capaz y puede hablar indiscutiblemente de todos los temas. Pero mire, empecemos por algo tan elemental que no se toca en los programas, en el diario vivir. La Procuraduría con la Contraloría no debieran ser una de las ramas del poder público. Pues desde luego que las funciones a las cuales constitucionalmente se encuentra asignada les permitiría serlo, porque pienso que el diseño de ellas y sus funciones, como les dije, le confieren una importancia en la órbita administrativa que requerirían tener esa circunstancia, esa condición. De todos modos, en la Constituyente del 91 se le otorgó a la Procuraduría la necesaria autonomía que le permite ejercer con autoridad y con independencia las funciones que tiene. Recuerde usted que en la Constitución del 86 el Ministerio Público se ejercía bajo la suprema dirección del gobierno. Sí. Algunas personas todavía tienen esa mentalidad y cuando critican al procurador lo hacen con la mentalidad de la Constitución del 86. Empecé por ahí justamente porque esa es una de sus grandes funciones. Representa a la sociedad y defiende el orden jurídico en general. Para hacer, por ejemplo, para cumplir esas dos grandes funciones entre las tantas que tiene la Procuraduría a su cargo, pues indispensablemente tendría o tiene que estar en desacuerdo en muchos aspectos con el gobierno, cualesquiera que sea. Sí, desafortunadamente esa es una consecuencia de la función. Así como se ejercen las funciones en muchas ocasiones de manera armónica, pero en otras ocasiones el celo por la defensa del interés general, de los derechos colectivos y los derechos ciudadanos exigen hacer advertencias, hacer críticas. Usted lo ha dicho muy bien. La Procuraduría tiene una doble condición, si se quiere una doble naturaleza, es sociedad y es Estado. Y como sociedad representa a la sociedad y como tal le corresponde ser la voz de los ciudadanos y como tal le pertenece a ella la defensa del ordenamiento jurídico, de los derechos colectivos, del interés general, del ordenamiento jurídico, del patrimonio público. Y para cumplir fielmente esas funciones se le otorgan tres misiones: una misión preventiva, una función de intervención judicial y una función disciplinaria. Pero es indudable, quiso el libertador Simón Bolívar, que fue el que peregueñó
el Ministerio Público en nuestro ordenamiento constitucional en 1830, que existiese una institución como la nuestra, que tuviera autoridad e independencia. Según sus palabras, la denominación de la institución no debiera ser Procuraduría del Estado y de la Nación. ¿Eso pedagógicamente no le serviría a la institución? Porque usted lo ha dicho muy bien, es Procuraduría del Estado y de la Nación. Eso no refleja la misma denominación. Sí, claro, pero fundamentalmente la razón de ser, la explicación constitucional, la explicación política, la explicación ética de nuestra institución tiene que ver precisamente con la procuración, con la defensa del ciudadano. Porque cuando se otorgan funciones para defender ordenamiento jurídico, en últimas, lo que le interesa, lo que le interesó al constituyente y lo que le señala al procurador, al Ministerio Público, son los derechos de los ciudadanos. Como cuando la Procuraduría, que no tiene funciones de administradora, ni de coadministradora, ni más faltaba, pero cuando ejerce funciones preventivas, cuando advierte, cuando señala riesgos, cuando recuerda el deber, en últimas es en orden a la defensa de los derechos ciudadanos, del interés general, del patrimonio público. Cuando interviene en los procesos judiciales, pues igualmente es con ese sentido. La Procuraduría, la razón de ser, la función que tiene, se entrelaza, se ata, dijéramos, consustancia con los derechos de los ciudadanos. Y la necesaria, dijéramos, control en la órbita disciplinaria del ejercicio de las funciones, del cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, porque en la medida en que se incumplen deberes, en la medida que se incurren en faltas disciplinarias, se está afectando derechos. Cuando, por ejemplo, la Procuraduría interviene en la evaluación de la política pública, allí no está ni desbordando sus competencias, ni interfiriendo, ni coadministrando, sino que está evaluando políticas públicas en la medida que un cumplimiento que no corresponde a los mandatos legales y constitucionales de esas políticas públicas terminan afectando ¿qué? Derechos de los ciudadanos. El Procurador General de la Nación, por supuesto, rinde concepto en muchos casos, pero quiero preguntarle después de la primera muy pequeña pausa sobre qué pasa en líneas generales y rápidamente con los conceptos que rinde en los procesos constitucionales ante la Corte Constitucional y si está de acuerdo con lo que viene sucediendo en esa corporación en materia de control constitucional. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el doctor Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, y había dejado planteado algo que es muy importante para el país saber su concepto. ¿Qué está pasando con la Corte Constitucional en materia de control constitucional? Mire, la primera parte de la pregunta inicial se refería a los conceptos de la Procuraduría ante la Corte Constitucional, porque el Procurador, en su condición de representante de la sociedad, interviene en los procesos de control de constitucionalidad. Los conceptos son obligatorios pero no vinculantes, y allí la Procuraduría interviene permanentemente y obligatoriamente en los procesos de control de constitucionalidad. ¿Qué pasa, me pregunta usted, con la Corte Constitucional? La Procuraduría, la opinión pública conoce cuáles han sido las controversias que se han suscitado en torno a decisiones de la Corte Constitucional en materia muy sensible. Le decía a Ricaute previamente a este programa cómo hay algunos visos en los cuales, o algunas decisiones de la Corte Constitucional que se han proferido, dijéramos,
en una modalidad que bien se parece a sus poderes a los poderes más constituyentes que constituidos, porque hoy con el activismo judicial, y que es una tendencia judicial, las decisiones judiciales desconocen las palabras de las normas, las palabras de la ley, para acudir a los precedentes, y muchas veces ello se convierte en capricho judicial. Muy bien, eso es importante para una siguiente pregunta que quiero hacerle, si alcanzo en este programa y si no en el siguiente. Un sector del país lo ve como enemigo de la paz. ¿Qué quiere decir en ese sentido? Pues que no es cierto. En Colombia no hay una sola persona que sea enemiga de la paz. Todos los colombianos, y por una razón elemental, todos los colombianos, todas las familias, en alguna medida hemos sufrido los rigores de la violencia. Por tanto, todas queremos la paz. Todas las familias en Colombia hemos ofrendado la sangre de los nuestros, la libertad, la propiedad. Es indudable que no querer la paz sería una incoherencia e incomprensible, menos en una persona que tenga las competencias y la investidura que yo tengo. Pero, como diría Perogrullo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La paz sí, pero la paz no nos olvidemos que es fruto de la justicia. Una paz que responda a los criterios o a los mínimos internacionales es una paz que implica blindarse. Es necesario que lo que se acuerde en La Habana se cumpla, pero que se pueda cumplir, y para poderse cumplir debe quedar bien hecha, blindada jurídicamente, respetando los estándares internacionales, y blindada políticamente, suscitando un consenso de todos los colombianos. Me corrige si estoy equivocado. Es indiscutible que, me parece a mí, que si estamos en guerra o en conflicto armado es porque ha fracasado la política. Y en materia política hay que hacer acuerdos, hay que ceder. ¿No le parece que la sociedad colombiana debe prepararse, señor procurador, para ceder hasta donde no se afecte la dignidad nacional, no solamente para conseguir la paz, un acuerdo de paz con las FARC, sino con el Ejército de Liberación Nacional? Mire, eso nadie lo discute, es que eso no está en discusión. Sí. Todo el mundo acepta, todo el mundo admite, todo el mundo es consciente que si queremos la paz, que para transitar de la guerra a la paz se deben ofrecer atractivos a quienes están en armas. Pero es indudable que esas circunstancias tienen unos límites. Hoy en día, en la hora de ahora, no se es, dijéramos, soberano, no se puede hacer caprichosamente lo que se quiera en esos acuerdos. Hay unos límites de carácter internacional que deben respetarse. Mire, cuando se llegan a acuerdos con las dosis de impunidad que están exigiendo la FARC, cuando hablo de esas dosis de impunidad me refiero a las exigencias de que no haya reclusión, pues nos sometemos a varias cosas, a que esas decisiones no sean sostenibles, esos acuerdos no sean sostenibles, así como no fue sostenible en Argentina, como no fue sostenible en el Perú, como no fue sostenible en El Salvador, como no fue sostenible en Guatemala. ¿Por qué no fue sostenible? Porque eran autoamnistías. ¿Por qué no fue sostenible? Porque frente a los máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad se les confería impunidad. El Estado colombiano no puede hacer en eso, hacer caso omiso a unas limitaciones que existen objetivamente, que existen en tratados internacionales del cual Colombia es signatario. Cuando la Procuraduría habla de que lo que se firme en La Habana se debe cumplir, pero para poderse cumplir debe quedar bien hecha, estamos hablando precisamente, le estamos poniendo polvo a tierra. Queremos blindar el proceso, queremos otorgar seguridad jurídica. Quienes deberían ser los mayores interesados en que eso fuese así, en que se blindara el proceso, en que se cumplieran los mínimos internacionales, serían las mismas FARC. Pero ¿no le parece, procurador, que
lo que habría que tener en cuenta entre muchos aspectos, pero esencialmente, es que en un proceso de negociación la contraparte pide más porque sabe que todo lo que pide no se lo van a otorgar y que ese punto debe quedar completamente claro en el momento en que se conozca el acuerdo final. Después de otra pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con el señor Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez. Y había dejado planteado, Procurador, a raíz de lo que usted decía, es evidente que en cualquier negociación la contraparte pide más de lo que cree que le van a dar. Eso no está pasando en el fondo en la negociación con las FARC. Mire, es que aquí estamos en un proceso que es claro, y lo que yo voy a decir simplemente va a recordar a la opinión lo que ha pasado, porque lo que usted dice es cierto, estamos hablando de una negociación, pero aquí cada vez se le entrega más sin ninguna contraprestación. Le hago un rápido recorderis. Sí, señor. Primero, el gobierno se comprometió a tramitar el proceso de paz dentro de la Constitución, y para eso se expidió, se modificó la Constitución, con las leyes, con las normas que se denominaron el marco jurídico para la paz. Ese marco jurídico para la paz establecía, con las decisiones de la Corte Constitucional, que no podrían suspenderse la ejecución de las condenas. Es decir, debía haber penas privativas de la libertad, debe haber reclusión para los máximos responsables de delitos. Pero eso lo hizo, excúseme que lo interrumpa, eso lo hizo unilateralmente el Estado sin ponerse de acuerdo con la guerrilla. Bueno, pero estoy diciendo lo siguiente. Sí. Ese fue un primer elemento en el cual se estableció, el gobierno se comprometió y después terminó cediendo a las exigencias de la FARC. La FARC dijo, no, yo no acepto el marco jurídico para la paz, ni las sentencias de la Corte, los llamó maleza jurídica. Y hacia allá vamos con las facultades que le van a otorgar al señor Presidente de la República, terminarán, dijéramos, desmontando el marco jurídico para la paz y las sentencias de la Corte Constitucional que brindaban de impunidad el proceso. Segundo, el gobierno se comprometió al referéndum, incluso promovió una ley para permitir la coincidencia en el calendario electoral. ¿Y fue aprobada? Y la FARC le dijo, no, yo no estoy de acuerdo con el referéndum. Se dejó de lado el referéndum. Después el presidente dijo, eso sería un suicidio. Entonces se dejó de lado el referéndum. Entonces dijo, no, el plebiscito. El plebiscito tampoco lo aceptan la FARC, porque la FARC lo que ha dicho es que nada de lo que se haga debe hacerse sin el consentimiento de la Mesa de La Habana. Entonces, ¿no le ha hecho falta al gobierno, antes de emprender ese marco normativo, ponerse de acuerdo con la guerrilla? No, lo que es indudable que aquí el tratamiento es el siguiente: no puede haber una negociación entre el Estado y la guerrilla donde haya un tratamiento, se reconozca haya un mismo pie de igualdad entre el Estado y la guerrilla. No nos digamos mentiras. La guerrilla, al iniciar el proceso, era un ejército diezmado militarmente y deslegitimado políticamente. Pero así no las tuvo, por ejemplo, el presidente Turbay. Pero hoy la FARC tiene legitimidad política y se ha fortalecido militarmente por el pretendido tratamiento en igualdad de condiciones que se le ha dado al Estado y a la subversión. Señor Procurador, usted tiene razón en decir que estaban diezmadas militarmente, pero le reitero que en esa misma situación las tuvo, por ejemplo, el gobierno del presidente Turbay, y sin embargo, finalmente no hubo paz. ¿No será que definitivamente, aún con una guerrilla vencida, es necesario negociar con ella? Sí, pero en otras condiciones, en otros términos, ¿sí?
porque aquí lo que se está dando el tratamiento es de un ejército victorioso, porque se le está permitiendo incluso las modificaciones al ordenamiento constitucional como las que están en trámite. Muy bien, es una lástima que el tiempo sea tan reducido. Voy a referirme o a preguntarle al señor procurador por unos temas, muchos de los que tengo proyectados preguntarle, ahora en este programa finalizando, porque ha aceptado estar con nosotros de hoy en 15 días. Procurador, para dejarlo planteado, hay que hablar de la eutanasia, hay que hablar del aborto, hay que hablar de la adopción de las parejas gay, que su concepto lo sabe el país, pero por supuesto que es necesario recordarlo. Hay que hablar de varios pronunciamientos suyos que son importantes en materia de paz, adicional a lo que hemos hablado hoy. ¿Confirma que está con nosotros en Mesa de Opinión de hoy en 15 días? Claro, claro, así será, he aceptado esa invitación con gusto. Muchas gracias. A ustedes desde ya les empezamos a desear feliz Navidad. Señor Procurador, muchas gracias y nos vemos de hoy en 8 días. Mucho gusto. En 15 días. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Nos vemos de hoy en 15 días nuevamente con el doctor Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación. Hasta entonces, feliz noche, que descanse.